días, día. ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Buenos días, licenciada. Bien, muchas gracias. Buenos días, licenciada. Buenos días, licenciada. Buenos días. Buenos días. Pues el día de hoy está programada para iniciar las clases de las clínicas, ¿verdad? Y entonces, yo soy la licenciada Josefina Cofón Reyes y les voy a impartir el curso de, la clínica de Derecho Laboral. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy en la forma como vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, no sé si ya todos están conectados, que no logro visualizar aquí en este aparato, ¿verdad? Entonces, pero espero que todos estén ya conectados para poder estar enterados. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas que hacer antes que les vaya a seguir informando. Buenos días, licenciada. Buenos días. ¿Existirá algún programa de cómo va a realizar el curso? Sí, vamos a ir viendo cómo desarrollamos. Nos van a pasar un programa, pero vamos a ver cómo hoy vamos desarrollando la clase hoy. Entonces, así es como vamos a ir viendo. Y luego vamos a hacer, yo les sugiero que de una vez ustedes vayan viendo para poder hacer algunos grupos. Vamos a hacer grupos de 20, de 18 a 20 integrantes cada grupo, porque al final vamos a hacer trabajos, se va a hacer un trabajo para que eso les va a ayudar a ustedes en sus exámenes, ¿verdad? Que puede valer un tanto por ciento, tal vez un 50%, un trabajo de su examen, ¿verdad? Porque está dividido en 3 exámenes, un examen parcial, 2 parciales y un examen final. Dentro de uno de los exámenes va un trabajo que hay que hacer en grupo. Entonces, yo les sugiero para que iniciar a hacer ustedes su grupo, ¿verdad? De 18 a 20 integrantes. También se van a desarrollar laboratorios para que también les ayude con su punteo, ¿verdad? De cada examen parcial. Entonces vamos a hacer trabajos de laboratorios, dependiendo de acuerdo a lo que vayamos viendo durante la clase, para que ustedes también puedan ayudarse, ¿verdad? ¿Usted realizará los grupos, licenciada? ¿Qué manda? ¿O usted realizará los grupos o nosotros lo podemos hacer? Ustedes lo van a hacer porque como ustedes tal vez si se conocen o por afinidad, lo pueden hacer como ustedes quieran, ¿verdad? La cuestión es que cada grupo sea, como les digo, los integrantes que sean de 18 a 20 para que cuando ya se les presente el trabajo, ya ustedes ya tienen su grupo, porque luego ya después que tengan su grupo, me parece que va a haber una persona auxiliar que va a estar en la clase, ¿verdad? Algún compañero de ustedes o no sé, pero va a estar alguno también para auxiliar y entonces vamos a verificar ahí para poder hacer los grupos que cuando ya tengan integrado su grupo, si se presenta el auxiliar, entonces ya yo les voy a decir para que se lo envíen al auxiliar
y si no, me lo pasan a mí directamente. Pero eso va a ser más adelante, ¿verdad? Pero ahorita para inicio les planteo esto para que ya lo tengan ustedes, tengan conocimiento de todo esto. ¿Alguien más alguien que quiera manifestar algo? ¿Algunas dudas? Todo claro, licenciada, gracias. Muy bien. Leida, buenos días. ¿Le enviar algún tipo de material para la clase? Buenos días. Yo digo que conforme se va dando la clase y de acuerdo a los exámenes, entonces ya se les va a proporcionar material. Pero eso Gracias. será más adelante, ¿verdad? Porque ahorita no tenemos todavía, no nos han remitido al menos a lo personal, no me han dado la forma como vamos a evaluar y las fechas, entonces nos las tienen que dar. Entonces, de acuerdo a eso, lo vamos a hacer. Se le va a enviar. ¿Alguien más? Buenos días, licenciada. Disculpe, ¿cómo es la asistencia? Fíjese que la asistencia se les va a pasar media hora antes de terminar la clase. Pero en eso estamos que nos dijeron cómo van a hacer en un formulario. Pero no tengo claro cómo lo tengo que hacer. Entonces, de todas maneras, vamos a ver cómo estamos el día de hoy para poderlas pasar, ¿verdad? Si no, por ahí pido el auxilio para hacerlo, porque apenas si nos dijeron un día de estos, pero no tengo claro cómo enviárselas. Licenciada, buen día. Sí, buenos días. Soy la auxiliar que voy a estar apoyándola a usted en el curso de Laboral 1, en la A y en la B. ¿Usted es la auxiliar? Sí, así es. Ah, ya, usted es, ¿cómo se llama? Blanca. Así es, licenciada, mucho gusto. Mucho gusto. Ajá, solo para comentarle de que cuando a nosotros nomás nos indiquen la forma de pasar el formulario, yo se lo voy a pasar aquí a los compañeros para que ellos puedan llenar su asistencia, ¿no? Y la forma en cómo vamos a trabajar el curso también nomás me indiquen ahorita cómo lo vamos a hacer, entonces yo le comunico a usted. Sí. Bueno, yo tengo aquí mi forma de darlo, ¿verdad? Pero si hay otra sugerencia de parte de ellos, de la coordinación, entonces me lo hace llegar, por favor. Sí, está bien. Mucho gusto, licenciada. Mucho gusto, Blanca. Bueno, pues, usted saludable. Entonces, que solo tenía el nombre, pero no tenía más información. Entonces, yo creo que ya escucharon a la compañera Blanca Argujo, es ella. Entonces, ella va a ser la auxiliar de la clase. Entonces, algunas cuestiones, entonces ella me va a auxiliar también con la asistencia y de cualquier manera, algo que pueda sugerir o puedan surgir, ¿verdad? Dentro de la clase. Entonces, vamos a estarlo coordinando con la auxiliar para poderle llegar a ustedes alguna otra información. ¿De acuerdo? Licenciada, con una consulta, los ¿Sí? grupos que usted estaba mencionando pueden ser más de 20 personas. Mire, si tenemos, 26. Póngale que quede uno o algo así, no hay dónde agregarlo, entonces sí se puede agregar. Pero los sugeridos son de 18 a 20.
pero como no tenemos números como números, como le dijera, que son exactos, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, hay una clase que son 232, entonces no se pueden poner así como hacerlos exactamente de 20, porque no cuadra, ¿verdad? Sí, tienes razón. Entonces, por eso es que les sugiero yo que sean así de 18 a 20, porque si no les dijera yo, pues son 240, pues hagamos grupos solo de 20, pero no. Entonces, yo estaba viendo ahí mi listado, los que me mandaron, que hay unos que son 225 y algo así. Entonces, y no sé, de repente puede ser que agreguen otros, ¿verdad? Sí, puede ser. Entonces no se puede, por eso es que les pensé hacer así los grupos. Ok, muy Entonces, amable. pero póngale que quede uno que no hay donde agregarlo, pues entonces no lo podemos dejar fuera, lo agregamos. Sí, es que en mi grupo hay 26 personas, entonces por eso le preguntaba. Ah, pero también muchos, ¿verdad? Sí. Está bien, licenciada, muy amable, gracias. Bueno, para servirles, entonces, si no tienen dudas, pues la forma como se ha trabajado otros años, pues es así que el primer examen vale 30 puntos, el segundo examen vale 40, pero tenemos un trabajo de 20 y los otros 20, pues es examen, ¿verdad? Y si tenemos laboratorio, pues les va ayudando, dependiendo cuántos laboratorios, podemos poner un poquito de zona. Y al final, pues también tiene un valor de 30 puntos. Y así es como se va sumando cada uno. Entonces vamos a estar trabajando todos los sábados, 2 horas cada clase, ¿verdad? ¿Cuándo termina? Tampoco tengo yo exacto ahorita, que no nos han pasado la información, pero eso lo vamos a ir viendo durante el tiempo de las clases. Entonces, vamos si ya no hay ninguna pregunta, alguna sugerencia, pues vamos a ir platicando conforme la clase, ¿verdad? De lo que se va a tratar, de lo que es derecho de trabajo. Pues tenemos que el derecho de trabajo, ¿verdad? El derecho de trabajo es un derecho tutelar, ¿verdad? Los trabajadores, toda vez que trata de compensar la desigualdad económica de que hay de los trabajadores hacia el patrono, ¿verdad? Entonces, otorgándoles una protección jurídica preferente sería al trabajador. Y podemos ver en los considerandos del Código de Trabajo, donde podemos encontrar varias también definiciones, ¿verdad? De lo que es el derecho de trabajo. Y también lo podemos encontrar en el Código de Trabajo, la forma de qué es trabajador, qué es patrono. Y el derecho de trabajo, pues es muy importante, ¿verdad? En el derecho, ¿verdad? Y en nuestra vida, en lo que es para la humanidad, ¿verdad? Es muy importante el derecho de trabajo, toda vez que
que si hay muchas injusticias que se dan en en las empresas, ¿verdad? Instituciones y en todo lo que es el trabajo, ¿verdad? En los diferentes lugares donde cada persona trabaja. Entonces, es muy importante que exista este derecho porque ha coadyuvado mucho a todos los que son los trabajadores. Por eso siempre había mucha desigualdad y mucha injusticia con relación a los trabajadores, demasiada explotación. Pero fue en 1900, con la revolución del 20 de octubre, ¿verdad? De 1944. Posteriormente surgió el Código de Trabajo, donde ya se regularon muchas cuestiones con relación al trabajo, ¿verdad? Y a la forma de cómo debía de poderse regular, ¿verdad? Entonces, por esa razón es muy importante, porque como les digo, en las injusticias que hay y muchas empresas, ¿verdad? Y muchos patronos se limitan a no pagar las prestaciones de los trabajadores, ¿verdad? Y tratan la forma de cómo no pagar, y es necesario demandar en este sentido cuando no es voluntariamente, como dice la ley, de pagar todas sus prestaciones, la indemnización, que más que todo surge porque la indemnización es la cuota más alta que pagan los trabajadores, porque si usted trabaja un año, pues consecutivo, ¿verdad? Entonces tendría usted derecho a lo que es cabal un salario que usted gana al mes. Entonces, imagínese, si usted trabaja 20 años, tienen que pagar también ese tiempo, ¿verdad? 20 años de 20 cuotas por indemnización. Entonces, y todo eso los patronos tratan de no pagar esas cantidades, ¿verdad? Esas cantidades de dinero, y tratan la manera de cómo desviar esa obligación que tienen. Aunque ese dinero es todo eso, es un derecho pasivo, es algo, lo que es pasivo no es, o sea, no es, hay activos y hay pasivos, ¿verdad? Dentro de la contabilidad. Entonces, esto tendría que estar en el pasivo laboral. Y entonces, pero tratan de no pagarlo. Entonces, hay que demandar. El trabajador la mayoría de veces tiene que demandar porque no le quieren pagar, o buscan una excusa, o buscan algo, o tratan de que se tarden los procesos. Si usted demanda, trata que tardan mucho los procesos para que usted se canse, ¿verdad? Y dice, y ya no siga con el proceso para no poder pagar, pero sí, por eso, aunque el proceso tarde, pues hay que continuarlo, porque ellos tienen toda la obligación de pagar, porque puede ser de que se presente una demanda, y es lo que hacen para tardar los procesos es cada día interponer recursos, ¿verdad? Interponen recursos y la contestación de la demanda en sentido negativo, y presentan algunas pruebas, y luego por alguna prueba que presente usted, ¿verdad? Con su abogado, pues también van a oponerse a esa prueba, y si el juez si el juez no resuelve a su favor, pues interponen un recurso. Y la cuestión que tratan de siempre
prefieren pagarle a un abogado o a los abogados, muchas veces a sí mismo dicen los patronos que pagarle al trabajador. Entonces, pero de último, de todas maneras, el patrono tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, y están también eso se refiere a la indemnización y las demás prestaciones también que son irrenunciables, por ejemplo, el aguinaldo, las vacaciones, el bono 14 y otras prestaciones que pueden haber. Entonces, por esa razón, es necesario siempre continuar con los procesos y es necesario que exista este derecho para poder ayudar a los trabajadores. Pues es muy importante. Entonces, ustedes pueden leer, ¿verdad? Para que tengan claro en los considerandos del Código del Trabajo, ¿verdad? En el decreto 1441. Y si veamos los considerandos, entonces ahí podemos encontrar muchas formas donde manifiesta que también el derecho laboral es tutelar de los trabajadores. Pues eso nos enseña a nosotros y lo dice el Código de Trabajo, que muchas veces siempre, ustedes saben, ¿verdad? Que los juzgados y en todo caso, que mencionan muchos abogados ahí son jueces patronalistas y no solo, no tratan de ayudar al trabajador, sino que también tratan de ayudar al patrono. Entonces, hay de todo, ¿verdad? Ya en la realidad hay de todo. Aunque ellos deben de resolver de conformidad con la ley, ¿verdad? ¿Pueden apagar tu audio, por favor? Uno que le toca mi pieza, va. General ahí. Caliente. Compañero, por favor, Pablo. Pedro y Pablo, mármol. Pues tenemos que el derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomía, de la voluntad, propio del derecho común, ¿verdad? El cual supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio para perfeccionar el convenio. Y si no hay voluntad, está condicionada por diversos factores y desigualdades de orden económico-social. También nos dicen los considerandos que el derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo. Y lo primero que estudia el individuo en la realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de un bien entendido con equidad, es indispensable enfocar ante toda la posición económica de las partes. Y lo segundo, porque su tendencia en la resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación también surjan con criterio social y a base de hechos concretos tangibles. Y el derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe
ceder ante el interés social o colectivo. Bien, el derecho de trabajo es un derecho hondamente democrático porque se orienta a obtener la designificación económica y moral de los trabajadores, que constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no perjudica, sino que favorece los intereses justos de los patronos. Y porque el derecho de trabajo es el antecedente necesario para que impere una efectiva libertad de contratación, que muy pocas veces se ha contemplado pues en Guatemala, ¿verdad? Es que al limitar la libertad de contratación puramente jurídica que descansa en el falso supuesto de su conciencia o la libertad económica, impulsa al país fuera de los rumbos legales individualistas que solo en teoría postulan a la libertad de igualdad y la fraternidad. Entonces, esto también quiere decir que es un derecho democrático, pero dicen que el derecho de trabajo es un derecho democrático, pero orienta siempre a la desigualdad porque muchas veces cuesta encontrar trabajo porque también hay mucha, no son contratadas las personas porque siempre existe, ¿verdad? Mayormente acá, ¿verdad? Que es en Guatemala, pues hay mucha, contratan a las personas tal vez no por sus conocimientos, sino ahí sí que porque tienen conocidos, tienen algo otra forma, ¿verdad? Ahí sí que como le dicen por cuello, ¿verdad? Porque conocen a las personas por recomendaciones de otros, pero no por su capacidad. Entonces, siempre tiende a haber desigualdad ya en la realidad que vivimos, ¿verdad? Entonces, esto ya no hay libertad económica porque no hay igualdad en ese sentido, aunque según la ley debe de haber igualdad, ¿verdad? Y también no solo lo dice el Código de Trabajo, sino también la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 4. Entonces debe haber igualdad, ¿verdad? En todo, pero es bastante difícil, ¿verdad? Ya en la realidad. Pero todo esto se refiere al derecho de trabajo y la importancia que tiene, por qué debe surgir, porque debemos, para que haya igualdad de acuerdo a la ley, ¿verdad? Entonces deben aplicarse y deben surgir también los juicios, ¿verdad? De derecho laboral para poder el trabajador reclamar todo lo que le pertenece de acuerdo al tiempo que ha trabajado dentro de alguna institución o alguna empresa, ¿verdad? Entonces tenemos que el patrono, pues el patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o de más trabajadores en virtud de un contrato o una relación de trabajo. Esto lo podemos encontrar en el artículo 2 del Código de Trabajo. Y trabajador, ¿sí? Perdone que la interrumpa. ¿Podría repetir el concepto del patrono, por favor? Sí. Dice que el patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo.
Muchas gracias. Y el trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo. Es el artículo 2 y 3, ¿verdad, licenciada? Del Código de Sí. Trabajo. Ajá, están en el Código de Trabajo, en el artículo 2 y 3. Gracias, licenciada. Sí. Y también tenemos que los representantes del patrono son las personas individuales que ejercen a nombre del patrono o de su representante, ¿verdad? De su representado. Ejercen funciones de dirección o administración, que esos son los gerentes, los directores, los administradores y reclutadores de todas las que estén legítimamente autorizadas estén autorizadas por el patrono, ¿verdad? O su representado. Y están también los intermediarios que son personas que contratan en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo, también en beneficio de un patrono. Solo una pregunta, Leida. ¿Sí? Estos intermediarios son empresas como Solucersa que contratan trabajadores y los mandan a otras empresas a prestar sus servicios, ¿verdad? Sí, también, porque hay muchas empresas ahora que o sea, ya no contratan en las propias empresas, sino mandan un servicio, por ejemplo, de limpieza, ¿verdad? Que tienen sus empresas de limpieza y ya solo los subcontratan. Pueden ser Sí. también. Ujú. Gracias, Leida. Bueno. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Esto también se podría, en los intermediarios entrarían los contratistas. En la construcción se da mucho de eso. Sí, podrían ser también los intermediarios que contratan en nombre propio. Por ejemplo, contratan una compañía, ¿verdad? Un ingeniero tiene una compañía y a lo que usted se refiere, ¿verdad? De construcción. Entonces, sí, al ingeniero es el que contrata, pero está contratando en nombre propio para su patrono de él. También se puede dar esto. Entonces, también hay muchas clases, hay contratos, ¿verdad? Los contratos y los pactos de trabajo. Hay contratos individuales también.
que, por ejemplo, el contrato individual establece el Código de Trabajo que el contrato individual, sea cualquiera la denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, o sea, un trabajador, queda obligada a prestar a otra, ¿verdad? O sea, a su patrono los servicios personales o a ejecutarle una obra. Sería un contrato individual. Lo puede hacer personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada, ¿verdad? Y a cambio todo esto lo hace trabajo a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Buenos días, licenciada. Perdone, ¿en qué artículo establece lo que nos acaba de decir? Lo del contrato individual. Sí, licenciada. Así, artículo 18 del Muchas Código de gracias. Trabajo. Ahí lo puede encontrar. Por ejemplo, en el caso de los gerentes, los directores y administradores, o los superintendentes y jefes de empresa, o técnicos y demás trabajadores de categoría análoga, y también la puede incluso recaer en el propio trabajador. O sea, pueden ser un trabajador, ¿verdad? Individual. Y también para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, solo basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determina también el artículo 19, ¿verdad? Del Código de Trabajo. Y siempre que se celebre un contrato individual de trabajo o alguna de las partes incumpla sus términos, ¿verdad? Antes de que inicie la relación de trabajo, el caso se debe resolver de acuerdo con los principios civiles que obliguen al que ha incumplido a pagar los daños y perjuicios que haya causado a otra parte, pero que el juicio respectivo es de competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, los que deben aplicar sus propios principios. Entonces, si se hace un contrato individual que una persona va a prestar un servicio, un trabajo, ¿verdad? Pero para que se perfeccione ese contrato, tiene que iniciar la relación laboral, porque el patrono contrata y ya dice qué fecha va a iniciar la relación laboral. Pero si lo contrata, pero va a iniciar el trabajo en un mes, por ejemplo, o en 15 días, y luego le dice que ya no, ¿verdad? Que mejor ya no queda cancelado el contrato y ya no inicia la relación laboral, ya no hay contrato, ¿verdad? Porque se perfecciona con que se inicie la relación laboral. Pero en el caso de que no se inicie esa relación, ese trabajo para el cual lo contrató, no hay perfección todavía de ese contrato. Entonces, como el patrono fue el que incumplió, ¿verdad? El patrono podría
póngale que el trabajador haya invertido en lo que pudo invertir para lo del contrato, si tuvo que gastar, ¿verdad? En algunos requisitos que le pidieron y todo, y él lo hizo, y luego el patrono ya le dice que no inicie la relación laboral, entonces el trabajador podría demandarlo por daños y perjuicios, podría cobrar daños y perjuicios, ¿verdad? Porque de acuerdo al Código Civil, ¿verdad? Porque lo hizo incurrir en gastos y no se le dio cumplimiento al contrato. Pero dependiendo de qué parte sea el incumplimiento, en este caso, si es de parte del patrono, pues el trabajador puede reclamar esos daños y perjuicios en que haya causado entonces a la otra parte, o sea, y si fue el trabajador, pues el patrono va a cobrarle los daños y perjuicios al trabajador. Entonces, eso es lo que también se refiere cuando son estos contratos individuales. Pero dice que estos juicios, por ejemplo, se da de acuerdo a los principios civiles y obliga al que ha incumplido a pagar los daños y perjuicios que haya causado a la otra parte. Pero el juicio respectivo es competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, los que deben aplicar sus propios procedimientos. O sea que ese acuerdo se hace cuando no se puede aplicar el Código de Trabajo supletoriamente, se utilizan el Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso es que se va a hacer de acuerdo a los principios civiles, pero siempre se va a presentar ante este juicio ante un juzgado de trabajo. Y toda prestación de servicios o ejecución de obra que se realice conforme a las características que especifica este artículo, ¿verdad? El artículo 19 del Código de Trabajo debe registrarse necesariamente en las diversas fases y consecuencias por las leyes y principios jurídicos relativos al trabajo. Entonces entendemos que el patrono puede consentir que las leyes y principios de trabajo se apliquen desde la celebración del contrato individual de trabajo, aunque no se haya iniciado la relación de trabajo. Y el contrato individual de trabajo obliga no solo a lo que se establece en el contrato, sino a la observancia de las obligaciones y derechos que el Código de Trabajo o los convenios internacionales ratificados por Guatemala determinen para las partes de la relación laboral, siempre respecto de también, siempre con relación a estos principios laborales, cuando consignen beneficios superiores para los trabajadores que los que el Código de Trabajo crea. También tenemos que si el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que deba de prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente
el que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición física, y que sea del mismo género de los que formen el objeto del negocio, actividad o industria a que se dedique el patrono. Entonces, no sé si me entienden o tienen alguna pregunta. Licenciada, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Usted nos va a compartir material de esto, de lo que está exponiendo? Sí, se les va a dar más adelante. Ok, gracias, licenciada. Va. Pero siempre tienen que estar atentos, ¿verdad? En las clases. Entonces es muy necesario que ustedes también, ustedes son algunos ya cerraron, ¿verdad? Pero otros son del 7º semestre, tienen que ser. Sí, licenciada. Sí. Entonces yo como sugerencia, ¿verdad? Es un consejo nada más, si lo quieren tomar, que traten la manera siempre de participar, y a los que participan siempre, pues los felicito, ¿verdad? Porque es muy importante que todos hablen, que todos participen, porque es muy importante ganar la clase, ¿va? O ganar las clínicas y todo, y tener todo ya ganado. Pero es muy importante también que ustedes, son estudiantes, traten de intercambiar preguntas, respuestas, para poder seguir ustedes también aprendiendo a platicar, ¿verdad? A hablar, porque les cuento que como el examen privado, nuestra carrera es social, ¿verdad? Y entonces por ejemplo, el examen privado todo es oral, no hay nada por escrito. Solamente en derecho notarial, que yo al menos en el privado les pongo tal vez algunas cositas, pero son mínimas porque no hay mucho tiempo de hacerlo. Una auténtica o algo, una acta notarial, pero de lo contrario, todo es habladito, ¿verdad? Entonces traten ustedes de hablar y participar para que ustedes cuando sea su examen privado, pues no les cueste, ¿verdad? Pues algunos tienen la oportunidad de trabajar en algunos lugares donde platican, van a audiencias, si son auxiliares del Ministerio Público, pues hay que ir a audiencias y hay que hablar, ¿verdad? Y se va uno aprendiendo, pero ya no tiene miedo de hablar en público o hablar con otras personas, y mayormente discutiendo con la ley, ¿verdad? Pero hay otras personas que es diferente, ¿verdad? Su trabajo. Y entonces, cuando uno es estudiante, pues hay que tratar de explotar y hablar, ¿verdad? Y si tienen dudas, pues preguntar para salir de ellas, porque es mejor preguntar como estudiante que como profesional. Entonces ya yo les aconsejo que traten la manera de todos de participar, porque no solo en el privado, ¿verdad? Sino que también ya cuando uno sale a la calle a trabajo ya puramente real, también en las audiencias es habladito todo, ¿verdad? Platicar y ir a intervenir, porque si uno solo se va a sentar, pues no tiene caso, ¿verdad? Porque siempre le van a dar la palabra y tiene que estar chispudo ahí para contestar, ¿verdad? Entonces, yo los aconsejo, ¿verdad? Para que lo hagan, si lo quieren tomar. Y me encanta, me gusta bastante que participen en mi clase para poder platicar y hacer más amena la clase, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el año pasado muchos se quejaban porque estábamos en otro sistema, en Facebook Live creo que era, y no podía haber intercambio de opiniones, pero gracias a Dios después ya lo cambiaron y se pudo hacer, pero sí, en algunas clases pues participan, pero en otras
Hay quienes casi no hablan. Imagínense que son aquí, en esta sección, no sé si son más de 230 alumnos y solo hablan 5 o 10, ¿verdad? ¿Dónde estarán los demás? Entonces, yo les sugiero que si tienen dudas, si quieren hablar, pues trátenlo de hacerlo, ¿verdad? Que es muy importante y muy bonito para que sea más amena la clase. ¿De acuerdo? Gracias, licenciada, mi amable. Bueno. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Bueno. Gracias, licenciado. Bueno, ya saben que estoy para servirles y cualquier duda, pues me pueden preguntar, no tengan pena. Licenciada, perdone. Fíjese ¿Sí? que yo me quedé con el considerando donde dice de que el derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo, pero muchas veces yo no he podido diferenciar ese realista y objetivo. Gracias, Ligda. Bueno. Pues debe ser objetivo, dice, porque no debe referirse a lo que es la persona, ¿verdad? Objetivamente. Debe referirse a lo que es el objeto, no a la persona, ¿va? Si no fuera subjetivo. Entonces, objetivamente debe referirse a la persona directamente, al caso concreto, ¿verdad? Y debe ser realista porque debe ser dirigido a la realidad social. Entonces, eso sería la objetivo porque va a referirse al caso concreto y lo va a hacer de esta manera. Y eso es lo que se refiere con relación a esto, ¿verdad? Gracias, Ligda. Bueno, entonces les decía que de acuerdo al contrato individual de trabajo, cuando no se determina el servicio que se va a prestar expresamente, pero entonces el patrono lo va a querer poner a hacer cualquier trabajo. Entonces debe el trabajador estar siempre pendiente de esto, ¿verdad? Y entonces el trabajador, si no se determina, pero póngale que hay unas plazas y dice, por ejemplo, de contabilidad, y usted llega una persona, ¿verdad? De sexo femenino y dice, voy a aplicar para esta plaza, pero a la hora de hacer el contrato, uno debe leer siempre, y por eso siempre se debe leer y dejar, mejor si deja una fotocopia de todo, o pedir una fotocopia para tener el contrato, pero cuando va a firmar algún contrato hay que leer, porque en este caso, si ya cuando hacen el contrato de trabajo, no especifican qué servicio va a prestar el trabajador. Entonces como no especifica qué trabajo va a realizar, entonces queda obligado a desempeñar. El patrono lo va a querer, va a querer que usted vaya a desempeñar cualquier trabajo que él quiera, porque no dice para qué lo contrató. Pero entonces, el trabajador nada más está obligado a desempeñar solamente el trabajo que sea compatible con sus fuerzas. Porque imagínese que es una persona, una dama, y lo mandan a descargar un camión, ¿verdad? Entonces no va a tener igual, tal vez, la misma fuerza física, ¿va? O condición física para hacerlo. Entonces, solo debe desempeñar el trabajo que sea compatible a sus fuerzas
y sus aptitudes, estado de condición física y que sea del mismo género de los que formen el objeto del negocio. Actividad, alguna actividad o industria o que se dedique a que se dedique el patrono, ¿verdad? Por eso en todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores, lo que otorgue la Constitución Política de la República y el Código de Trabajo y sus reglamentos y también las demás leyes de trabajo y previsión social. Entonces, todo esto les pueden plantear algún caso, ¿verdad? Por ejemplo, en un examen o un examen de la universidad o un examen en examen privado, ¿verdad? Que le pueden plantear un caso que puede surgir ahí. Entonces, ¿y qué puede pasar? Entonces, ustedes tienen la respuesta y está también en la ley, ¿verdad? Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Disculpe, ¿dónde podríamos encontrar el fundamento legal de lo que nos acaba de decir que uno que solo debe desempeñar el trabajo según lo que expresa el contrato de trabajo? Ajá, o a sus fuerzas, ¿verdad? Sí. ¿Cuál Ajá. sería el fundamento legal? El artículo 21 del Código de Trabajos, ahí lo pueden encontrar. 21 y 22. Muchas gracias, licenciada. Bueno. Licenciada, buenos días, con una pregunta respecto a eso que está diciendo sobre los contratos individuales. En la mayoría de casos, cuando uno llega a solicitar el trabajo, pues la verdad es de que no y ya que le confirman la plaza, pues no de una vez le entregan el contrato, sino hasta después de los 2 meses por lo regular de que ha pasado la prueba. En ese caso, ¿cómo se podría? Porque entonces uno queda como que a disposición de lo que el patrono requiere para que haga el trabajo, ¿verdad? ¿Cómo se podría hacer en ese caso? Dale que usted tal vez vio el anuncio de que necesitan personal para contabilidad o para otro puesto que usted sí sabe desempeñar. Entonces, usted guarda eso y como lo tiene con la fecha, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, usted dice, mire, yo apliqué para esta plaza porque esta fue la que surgió la convocatoria, ¿verdad? Alguna convocatoria que pueda haber. Entonces, puede decir eso, ¿verdad? Al patrono, yo esto fue lo que vine a pedir para esto y por eso es que yo firmé el contrato. Pero sí, yo ya no vi que usted puso eso, pero puede ser que ellos hacen el contrato, pero al momento de que a usted le dan la plaza, ese momento le tendrían que dar la copia del contrato. Por lo regular no lo hacen así, sino que hasta después, ya que han confirmado la plaza, después de los 2 meses de prueba, entonces ya, y a veces hasta mucho tiempo después pasan el contrato, ¿verdad? Sí, pues, pero no en todas partes. Porque solamente que usted no lo firme, ¿verdad? Pero sí eso le puede servir también como prueba, porque ahí va a decir qué fecha la contrataron y la fecha que salió la convocatoria y cuánto tiempo dan para que se puedan presentar. Pero, como dice el código, ¿verdad? En el Código de Trabajo, que si usted le van a mandar hacer otro trabajo que no está acorde a su integridad física, ¿verdad? Entonces, usted no está obligada a desempeñar el trabajo que le está poniendo el patrón. Porque eso es lo que dice, ¿verdad? Que él puede decirle,
mire, usted va a ir a hacer esto, este trabajo, le va a poner un trabajo pesado, pero usted le va a decir, mire, yo en primer lugar no pedí trabajo para esto y la misma ley dice, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas, sus aptitudes y su estado de condición física, no lo que el patrón no le diga. Y entonces ya usted le puede discutir que no puede y que el Código de Trabajo se lo también le faculta para no hacer lo que él quiera hacerle, ¿verdad? Que así como les ponía el ejemplo de que sea un trabajo que cargan camiones o suben o bajan mercadería y la pongan a hacer eso, usted le va a decir que no. Y mire, ahí está en el Código de Trabajo. Ahí mismo dice que yo no puedo desempeñar ese trabajo porque no tengo esa condición física. En primer lugar, no te pedí trabajo para eso. Y en segundo lugar, yo no lo puedo realizar porque no estoy obligada de acuerdo a la ley. No puedo desempeñar un trabajo que no sea compatible con mis fuerzas y mi estado de condición física. Y entonces, y además, no es mi género, es lo que yo voy a hacer. ¿Y cómo me lo va a discutir? Aquí está, mira, el Código de Trabajo en su artículo 21, ahí aquí establece esto y esto, ¿verdad? Y de acuerdo a este artículo le puedo discutir y si quiere me lleva a un juicio o yo le hago un juicio en su contra, ¿verdad? Entonces ya no lo va a poner a hacer eso, ¿verdad? Gracias, licenciada. Bueno, para servirle. Entonces la sustitución del patrono a veces también no afecta cuando hay sustitución de algún patrono porque muchas veces hay empresas que hay patronos, ¿verdad? Que venden su empresa. Y entonces, en este caso puede haber una sustitución de patrono, pero esta sustitución de patrono no afecta los contratos de trabajo que ya existen. No los afectan en perjuicio del trabajador. Y el patrono sustituido queda solamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de las disposiciones legales nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de 6 meses. O sea, hasta ahí. Entonces, Licenciada, solo una consulta. Hay, por ejemplo, en los contratos, yo he estado escuchando a algunas personas que trabajan, por ejemplo, en maquilas. Sí. Y ahí, y antes de llegar a los 2 meses, las despiden y a la semana las vuelven a contratar otra vez. ¿Existe alguna ley para poder sancionar a estas empresas o no? Sí, lo pueden hacer y pueden quejarse en la Inspección General de Trabajo, que esto lo hacen con el fin de no pagarle las prestaciones, ¿verdad? Más que todo la indemnización y todas las prestaciones, porque ya cuando pasa 2 meses del periodo de prueba, tienen obligación de pagarle sus prestaciones. Todas las prestaciones y lo hacen con este objetivo. Entonces, sería bueno que vayan a poner una queja ante la Inspección General de Trabajo para que un supervisor vaya a supervisar esas empresas, ¿verdad? Gracias, licenciada. Bueno. Licenciada, disculpe. Sí. Una mención, perdón. Por ejemplo, como lo que usted mencionaba de que
cuando el patrono vende su empresa, no cambia nada, pero digamos, en la realidad se ha visto generalmente, ¿verdad? De que cuando un patrono vende su empresa, el nuevo patrono empieza generalmente a despedir a mucha gente porque dice reorganización de personal y todo lo demás. Y a veces, si no está en ley, ¿verdad? O sea, ¿podría eso generar, hacer una demanda a ese nuevo patrono o se demanda al patrono? Bueno, considero que al patrono anterior no, ¿verdad? Pero no sé si con él, sí que hicieron el contrato, ¿verdad? Porque el nuevo patrono a veces dice que con él no hubo contrato y él tiene la libertad de despedir al que quiera, ¿verdad? Entonces, el Código de Trabajo ampara en eso, pero no sé hasta qué punto se da a veces que no hay demandas por eso. Sí, pues, sí. Pues el nuevo patrono está obligado también, el patrono sustituido, o sea, él queda obligado solidariamente con el nuevo patrono también, queda obligado por un plazo de 6 meses después de que le vende. O sea, no afecta a los contratos de trabajo existentes y en perjuicio del trabajador, pero el patrono sustituido queda solidariamente obligado. Quedan los dos, tienen obligaciones con el nuevo patrono, queda obligado con el nuevo patrono, el que se fue, de las obligaciones derivadas de los contratos o de las disposiciones legales que fueron nacidas antes de la fecha de que fue la sustitución y hasta por un plazo de 6 meses. Ya que cuando concluye ese plazo, o sea, la responsabilidad que va a subsistir es únicamente para el nuevo patrono, pero por razón las obligaciones o acciones originadas de hechos también del nuevo patrono y en ningún caso el patrono sustituido ya tiene ninguna obligación. Entonces, pero sí, o sea, tienen la obligación de muchos se pueden retirar y sus prestaciones, ¿verdad? Porque el patrono anterior, o sea, el que se va, tiene solidariamente obligación hasta 6 meses después de haber sustituido al otro. Buenos días, licenciada. ¿Me escuchan? Pero en este caso, si ellos se quieren ir y que le prenden las prestaciones, pueden demandar también, ¿verdad? Todavía puede demandar a los dos, ¿verdad? Porque el otro es solidariamente responsable 6 meses más. Gracias, licenciada. Gracias, licenciado, mi amable. Solo, ¿cuál sería el fundamento legal de esto? De la sustitución. Sí, el artículo 23 del Código de Trabajo. Muchas gracias, licenciada. Bueno. Dice, ¿me puede explicar bien? La falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo o de la relación de trabajo solo obliga a los que se incurran, ¿verdad? La responsabilidad económica respectiva. O sea que las prestaciones que determinen el código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo y previsión social, sin que en ningún caso puedan hacerse coacción contra las personas. Los contratos de trabajo individual también pueden
pueden ser o pueden clasificarse por tiempo indefinido. Están también los de a plazo fijo y para obra determinada. Tenemos los contratos por tiempo indefinido cuando no se especifica fecha para su terminación, ¿verdad? O sea, pueden trabajar todo el tiempo que quieran. Entonces, esos son los contratos por tiempo indefinido que mayormente se dan, ¿verdad? Aunque en la actualidad hay muchos contratos ahora que han surgido donde hay contratos que se dan por algún tiempo, ¿verdad? Y contratos que se dan ahora por número. Contratos 021, 022, 029. Pero muchas veces han surgido estos contratos que empezaron a surgir con el presidente de Álvaro Arzú, ¿verdad? Que ya ni en las instituciones públicas, ya no los contratan así por tiempo indefinido y ya con presupuestados, sino que los ponen por contrato para que estas personas ya no puedan reclamar, porque muchos contratos no tienen ni siquiera prestaciones. De una vez el contrato dice sin prestaciones, sin vacaciones, sin nada. Incluso en la Procuraduría General de la Nación me he enterado que van muchos contratos también de esta manera, que incluso a la hora de que termine el contrato los hacen firmar actas notariales donde indican que no van a reclamar y no van a demandar, ¿verdad? Y si no presentan esa acta donde ellos manifiestan eso bajo juramento, no les dan nuevo contrato, ¿verdad? Entonces, hay muchos lugares donde han surgido toda esta clase de contratos, pero lo hacen con ese fin de no pagar prestaciones. Y muchas instituciones públicas que antes todos eran presupuestados, podían pagar su jubilación, pues ahora ya no hay esa oportunidad, ¿verdad? Porque son puros contratos que no tienen ni siquiera prestaciones y menos van a tener para poder pagar jubilación. Entonces, se dan todas esta serie de contratos. Pero según el Código de Trabajo, los contratos deben ser por tiempo indefinido, pues antes como en las instituciones públicas, pues, y muchas empresas siempre eran contratos indefinidos, no tenemos tiempo para poder salirnos de trabajar. Una vez trabaje bien y todo, siempre va a trabajar ahí, ¿verdad? Entonces, pero hay muchas veces que ya no se da en algunas instituciones, ¿verdad? Y tenemos los contratos a plazo fijo y los contratos por hora determinada. Pues los contratos por tiempo indefinido son cuando no se especifica fecha para su terminación. Entonces, estos son los que pueden trabajar todo el tiempo. Y a plazo fijo, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la conclusión de una obra que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. Y en este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo como objeto del contrato y no en el resultado de la obra, ¿verdad? Entonces hay a plazo fijo, como ahora también los presentan, ¿verdad? Y los dan en muchas empresas, en muchas instituciones y está por el número de contrato que ellos consideren para no pagar prestaciones. Por ejemplo, si es el 021, creo que no tiene prestaciones, el 022 sí tiene todo, el 029 no tiene,
Y así me parece que hay otros contratos, ¿verdad? Entonces, ellos van a presentar el contrato que a ellos les conviene. Y tenemos, ¿sí? Perdón, licenciada, disculpe, ¿dónde están regulado todo eso del 021, 22 y todo eso? ¿Dónde podemos encontrarlo? Fíjese que yo les pongo este ejemplo porque se vive en la realidad, ¿verdad? Pero eso los tienen en los propios, le voy a ver realmente si hay algo, pero de acuerdo a lo que yo sé, así en la realidad es que en algunas instituciones donde ellos los ponen, ¿verdad? En algunas, más que todo en las instituciones públicas, pero ellos deben ha de haber tienen que tener un reglamento y lo voy a investigar y se los puedo proporcionar más adelante. Licenciada. Yo les pongo este ejemplo nada más de lo que existe ahora. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. En relación a lo que estaba diciendo la compañera, pues por el Estado eso se encuentra en el manual de clasificación presupuestaria, ahí están los renglones presupuestarios, y ahí dice que las funciones, ¿verdad? Cuando son servicios profesionales o técnicos de cada profesional, ¿verdad? Que se contraten esos renglones. Allá. ¿En dónde dice? Es en el manual de clasificación presupuestaria. Ah, de clasificación. Y pues, sí, porque lo que pasa es que ellos ahora ya no quieren contratarlos de esa manera y no están ya por el 011, sino que les ponen contratos, ¿verdad? Pero se da mucho en las instituciones públicas. Entonces ya no les pagan prestaciones, pero en la realidad es que porque ahorita no lo tenía presente, pero sí al presentar sus demandas CEOs en los juzgados, pues se han ganado muchos casos en la vía laboral, ¿verdad? Porque sí tienen, aunque sea por contrato, hay una relación de trabajo y de acuerdo a eso, con esas pruebas, se han ganado estos casos, ¿verdad? Hemos ganado estos casos en los juzgados de trabajo. Incluso la reinstalación, ¿verdad? Porque muchas instituciones están emplazadas. Pero por esa razón se ha ganado la reinstalación, porque la reinstalación solo se puede dar si una mujer está en estado está en su época de lactancia o está en estado de gestación, ¿verdad? Y también cuando la institución está emplazada. Entonces, en estos casos, por esa razón, también le dan por terminado un contrato y entonces a veces tampoco ni ha terminado y ya los han despedido. Entonces, se ha pedido la reinstalación y aunque sean estos contratos de 029, se han ganado. Entonces, para la compañerita que dio su intervención de este manual, muchas gracias por su intervención y ya compañera la que preguntó tiene la respuesta para que se pueda conseguir ese manual y poderlo leer. ¿Alguien más que quiera manifestarse? Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Perdone, ¿podría repetir en dónde se encuentra lo del renglón 0, de los renglones, perdón? Lo que dijo la compañera dice que está en el manual de clasificación presupuestaria. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días.
En el chat les dejé a los compañeros el manual para que lo puedan descargar. Ah, muy bien, muchas gracias. Muchas Muy amable. gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mónica Rivera. Mónica. Ah, muchas gracias, Mónica. Dios le bendiga. Bueno, mire, por favor, si está la auxiliar a Blanca, a Argujo, si puede pasar la hojita de asistencia, por favor, perdone. Ya la pasó. Ah, muy bien. Es que como dijimos media hora antes, ¿verdad? Gracias. Bueno, entonces tenemos estos contratos que están por tiempo indefinido, a plazo fijo, y tenemos el contrato para obra determinada. Y el contrato para obra determinada es cuando se ajusta globalmente o en forma alzada, es el precio de los servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que éstas concluyan, tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, de la obra realizada. Por ejemplo, es una obra, ¿verdad? En estos casos sería, por ejemplo, la persona que va a contratar, puede ser también un ingeniero o un arquitecto, ¿verdad? Que van a realizar una obra, pero ellos dicen para un tiempo, para un mes, para 2 meses, y cobran una determinada cantidad de dinero, pero ellos hacen el contrato y ponen para la fecha que va a terminar. Entonces, dependiendo esto, el patrono, ¿verdad? El que los contrata, les va a pagar lo que ellos determinaron que van a cobrar por esa obra. Entonces, al momento de ellos van a cobrar desde que para el inicio y de los servicios del trabajador, desde que se inician las labores hasta que concluyan. Y ya viendo el resultado del trabajo, te realizan la obra y la entregan y ahí termina el contrato, ¿verdad? Entonces, esas son las clases individuales que hay. Ya si un ingeniero contrata y él cobra la obra, pero ya si él subcontrata ya a sus trabajadores, ya es el que se va a encargar de todo lo demás, ¿verdad? Sus prestaciones, pero el propio ingeniero, él puede cobrar, o dependiendo si es una obra pequeña, ¿verdad? Si es una casa y la van a construir un maestro de obras, unos 2 albañiles o algo así, entonces ya son ellos que son directamente con el patrono. También es una obra para un tiempo determinado, ya sea para unos 2, 3, 4, 5, 6 meses, ¿verdad? Entonces ya depende de ellos. Esos son para cuando terminen la obra. Y a plazo fijo para cuando se especifica una fecha exacta cuando se va a terminar el trabajo. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Yo conozco de es una compañía que tiene varias empresas también, donde sí tienen personal fijo, pero no les tienen un sueldo, ¿verdad? Sino solamente los contratan como por día, pero es personal fijo y les ponen horarios como si estuvieran como fijos, ¿verdad? Pero solo les pagan 100 diarios, entonces a ellos ahí están, la verdad que están evitando cualquier responsabilidad que tengan con el empleado, pero esto, pues obviamente cada persona lo permite por la necesidad que hay de trabajo pues, en nuestro país, ¿verdad? Pero sí, lo que hacen es que lo contratan, le dicen, bueno, te voy a pagar 100 diarios y te voy a dar trabajo todos los días de la semana en este horario, pero cero responsabilidad con el pasivo laboral, ¿verdad? Ah, ya no hay prestaciones. Nada, y tampoco seguridad social, por supuesto. Sí, pues no hay nada, sí. Sí, eso surge con, por ejemplo, los contratos que surgen en esta época, ¿verdad? Para donde
esos contratos que no tienen ninguna prestación. Entonces, de esta manera ellos les pagan como por día, ¿verdad? Exacto, y no hay ninguna, o sea, no hay ningún contrato, o sea, solamente es como una De palabra. contratación de palabra. Ujú. Ujú, sí. Sí, también surge mucho eso y no es constitucional, ¿verdad? Pero se da, ¿verdad? Porque incluso las propias instituciones que deben representar, ¿verdad? Al Estado o a representar a las personas, porque incluso en el Ministerio Público también ya lo están haciendo de esa manera, contratando por esos renglones. Entonces, Y ahí sí no surge ninguna responsabilidad patrono o empleado, ¿verdad, licenciada? No hay ninguna manera en la que los empleados puedan, pues, exigir en algún determinado momento alguna prestación o algo, porque solamente es de palabra, no hay ningún contrato escrito. O si el empleado tiene algún accidente o algo así, pues, trabajando dentro del lugar, ¿no surge alguna responsabilidad o no, licenciada? sí, pues no hay nada firmado, pues no, pero sí podría demandarse, ¿verdad? Porque si tiene varios empleados, podría intervenir en el IX, porque a partir de 1 o 2 empleados ya tienen ellos que inscribirse en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero como Entonces, si es de palabra, licenciada, como lo habíamos, ya le habíamos platicado, si es de palabra, ¿cómo podrían ellos exigir tal vez, esto, verdad? Ajá. sí, tal vez la familia mandaron ir a poner la denuncia para que vayan a supervisarlos y ver cómo es que trabajan, ¿verdad? Ok, pero esto representaría, pues, en el caso de que Guatemala, surgiera ¿verdad? sí, De que surgiera pueda, exacto, que pueda, pues, perder el trabajo y no solamente esta persona que tal vez denuncie, sino quizá todas las que estén, pues, en su grupo de trabajo, ¿verdad? Sí, ponerse de acuerdo para poderlo hacer y que lleguen los del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IX para poder ellos manifestarse y poderlos sancionar si no pagan el IX. Ok, gracias, licenciada. Sí. Bueno, entonces esto es lo que se refiere a las clases de contratos que son los contratos individuales, ¿verdad? Porque aunque el trabajador reciba anticipos o buena cuenta de los trabajos ejecutados o por ajustarse, ¿verdad?, al contrato individual de trabajo, también se debe entender también para hora determinada y que siempre se reúnan las condiciones también del trabajo. Porque todo contrato individual de trabajo debe detenerse por contrato celebrado por tiempo indefinido. También los contratos por plazo indefinido, aunque se hayan ajustado al plazo fijo o para hora determinada, deben celebrarse ya sea en una empresa y también en actividades que sean de naturaleza permanente o continuada. En estos casos debe de ser en tiempo indefinido. Ahora, cuando es para una obra determinada, pues ahí sí se pueden dar los para plazo fijo o contrato de obra, ¿verdad? Pues el contrato individual también puede ser verbal. ¿Quieres unos changa? ¿Quieres uno? El contrato individual de trabajo también puede ser verbal y cuando se refiera a labores agrícolas o ganaderas o a servicio doméstico también es verbal, ¿verdad? O a los trabajadores, los trabajos
que se dan así accidentalmente, ¿verdad? Que no son, o ya sea temporales, que no sean de 60 días, también pueden ser verbales. Y a la prestación de un trabajo para obra determinada también puede ser, siempre que el valor de esta obra no exceda de 100 quetzales, o si se hubiera señalado plazo para entrega, siempre que este no sea mayor de 60 días, ¿verdad? Y en todos estos casos, el patrón no queda obligado a suministrar al trabajador en el momento en que se celebre el contrato una tarjeta o constancia que únicamente debe contener la fecha de iniciación de la relación de trabajo y el salario estipulado, y al vencimiento de cada periodo de pago y el número de días y jornadas trabajadas, o en tareas de obra realizadas también. O sea que sí puede ser verbal el contrato, pero en estos contratos puede ser verbal, pero cuando son labores agrícolas, también agrícolas o ganaderas, o sea, no aquí en la ciudad, sino fuera de acá de la ciudad, ¿verdad? Agrícolas o ganaderas, o en servicios domésticos, cuando contratan a una persona para servicios domésticos, o trabajos que sean temporales, ¿verdad? Que no van a exceder de 60 días, esos también pueden ser verbales. Bien, también en los demás casos el contrato individual de trabajo debe entenderse por escrito, debe ser por escrito en 3 ejemplares, que uno es que uno de los contratos, ese contrato debe ser por escrito, se dan 3 ejemplares, uno que debe recoger cada parte, o sea, una el patrón y una el trabajador, y el otro presentar la inspección general al departamento administrativo de trabajo. O sea, en estos contratos individuales, ¿verdad? Y por esa razón es que el trabajador debe tener un ejemplar. El patrón no queda obligado de hacer llegar al departamento administrativo de trabajo directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana. Tiene 15 días posteriores a la celebración a la celebración o modificación del contrato, ¿verdad? Para presentarlo a ese departamento administrativo de trabajo. Y el contrato escrito de trabajo debe contener también los nombres y apellidos, edad, estado civil, sexo, nacionalidad y vecindad de los contratantes, la fecha de la iniciación de la relación de trabajo, la indicación de los servicios que el trabajador se obliga a prestar, o la naturaleza de la obra a ejecutar, especificando en lo posible las características y las condiciones de trabajo. El lugar o los lugares donde debe prestarse los servicios a ejecutarse la obra. Y la designación precisa del lugar donde viva el trabajador cuando se le contrata para prestar sus servicios y ejecutar una obra en lugar distinto de donde viva habitualmente. Y también debe tener la duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido o para ejecución de obra determinada.
También el tiempo de la jornada, o sea, de qué hora a qué hora va a trabajar, ¿verdad? El trabajo. Las horas en que debe prestarse. El salario, el beneficio, la comisión o participación que debe recibir el trabajador, si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra manera o forma, periodo y lugar del pagador. ¿Cómo va a ser el pago? Y también las demás estipulaciones legales en la que convengan las partes, el lugar y fecha de la celebración del contrato, las firmas de los contratantes y la expresión digital de la que no sepan o no puedan firmar, y el número de cédulas, o en este caso el número de documento personal de identificación, ¿verdad? Porque ya no está la cédula. Y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe imprimir modelos de contratos para cada una de las categorías de trabajo a fin de facilitar el cumplimiento de esta disposición. Entonces, todo esto debe tener un contrato, ¿verdad? Cuando son por escrito, como lo establece la ley, que cuando son por escrito deben de tener 3 ejemplares. Uno debe dársele uno le queda al patrono, uno le da al trabajador y uno se queda en el Departamento Administrativo de Trabajo del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y debe contener todos los requisitos y cómo va a ser qué trabajo va a desempeñar, cómo va a ser la jornada de trabajo, días y horas, ¿verdad? Y cómo, qué salario va a devengar, y va a tener todos los requisitos personales, ¿verdad? La identificación personal y de ambos contratantes, o sea, del patrono y del trabajador. Entonces, todo esto va a tener estos contratos que son por escritos. No sé si tienen alguna pregunta que realizar. Te amarra a muchas cosas que sabes de que uno conoce, sabe conocer uno algo de Dios, es bonito porque uno sabe cuál es el más pecado más grave. Toda chingadera, sí, yo sé que soy pecado, es pecado, bueno. Que yo... Para su audio, porfa. Compañeros, por favor, apaguen su audio. Sí, pero no hago las cosas. Bueno. Licenciada, usted los puede bloquear ahí. Sí. No mucho puedo. Ay, no. Los compañeros la orientan, licenciada. ¿Qué manda? Los compañeros la orientan para poder bloquear a todos. Vamos a ver. Voy a preguntar por ahí. ¿Sí? Fíjense que hay libros del licenciado, ¿cómo se llama este señor? Landelino Franco. Tiene muchos libros bonitos de derecho laboral. Franco. Ajá. Sí. Y también el código de trabajo, ¿verdad? Porque es muy importante. Necesito que tengan el código de trabajo y la Constitución Política de la República de Guatemala y la ley del organismo judicial. Eso deben de tener para ir manejando la ley, ¿verdad? Y ir haciendo
también la integración de leyes, no solo en el Código de Trabajo, también en la Constitución, donde tenemos también fundamentos, ¿verdad?, de derecho de trabajo. Podemos ver Buen día, Lick. ¿Sí? Sí, la Buenos verdad días. es que es bien atinado el comentario que usted hacía, licenciada, referente a que las autoridades son tutelares para todas las cuestiones laborales, pero Sí. ellos rompen la regla, ¿verdad? Rompen la regla en el sentido de estar creando este tipo de contratos que afectan al trabajador y que limitan todo tipo de prestaciones que ellos puedan tener. Ah, sí, es cierto. Fíjese Sí, que gracias. yo conozco una empresa de que trabajan no contratos así puramente laborales, sino que los contratos siempre a los trabajadores los enfocan más en contratos más que todo mercantiles. Y Ah, cuando sí. crean, y cuando crean los contratos mercantiles, prácticamente dejan fuera al trabajador porque al trabajador lo hacen tramitar una patente de comercio, aparte de la patente de comercio lo hacen inscribirse en SAT y tienen que presentar una factura por los servicios, ya sea técnicos o profesionales que presten. Entonces, yo creo de que en esa parte el gobierno no puede cubrir en ningún momento ese tipo de forma porque ellos son los que dan esa iniciativa para que las empresas privadas lo hagan también. Sí, ellos violan esos principios. Entonces, Entonces, yo creo de que si el gobierno es titular, es tutelar, perdón, referente ujú, a este tipo de protección que tienen que darle al trabajador, porque yo he visto a muchas personas y más en el género femenino de que han sido gravemente afectadas en relación a las prestaciones, porque como decía usted, hay muchas mujeres que en el estado de gestación lo que hacen las empresas es de que las despiden y realmente cuando una dama está en ese periodo es donde más se le debe proteger, ¿verdad? Era solo una claro, opinión, licenciada. sí, sí, es cierto. Gracias. Muchas gracias por tu participación y sí, sí, es cierto, se da mucho, ¿verdad? Y ellos realmente son los que violan estos principios porque ellos fueron los que iniciaron con esto. Y esto de los contratos mercantiles es cierto porque muchas empresas, más que todo son algunas empresas incluso extranjeras que vienen a Guatemala y traen ya sus ideas, ¿verdad? Y hacen unos contratos pero convenios privados, en documento privado y con firma legalizada y entonces únicamente muchas empresas son que venden productos de belleza, ¿verdad? Y entonces tienen a las personas que andan venden por catálogos y entonces si no miren, nunca han visto que puedan prestaciones los de abono, los de otras empresas, porque lo hacen de esta manera. Entonces son trabajadores y les exigen cuotas de que tienen que vender y algo otras, ¿verdad? Y algo otras que no son de Guatemala y hacen lo que cuando ya los contratan, eh, que no a todos, ¿verdad? Pero a algunos que les hacen contrato como Lady, no sé qué, porque los andan, son que las que promocionan, ¿verdad? Y tienen otros grupos, entonces les hacen esos contratos en documento privado, después los protocolizan y ya son mercantiles, ¿verdad? Ya no es un contrato laboral. Entonces sí, ellos también traen esas ideas, e incluso aquí, como aquí también surgieron esos contratos que, que no pagan prestaciones, también ahí las mismas instituciones del Estado y por eso tampoco les exigen, ¿verdad? Y me dio una violación que llora sangre, ¿verdad?
en derecho laboral. Pero mientras se pueda aplicar todo, hay que hacerlo. Y como les digo, esos contratos que son de las instituciones públicas y que se han surgido, se ganan esos casos porque hay una relación laboral, porque incluso si las hacen tarjeta, ellos pueden sacarle copia a sus tarjetas y que todos los días van a trabajar, ¿verdad? Y con un horario. Entonces, todo eso es prueba, ¿verdad? Para poder pedir sus prestaciones y, como les digo, incluso su reinstalación lo tienen que hacer. Bueno, entonces, ¿no tienen alguna pregunta? Porque ya se nos fue el tiempo. Ninguna, licenciada. Muchas gracias por su clase. Está bien interesante. Muchas gracias. Y mucho gusto de saludarlos y tenerlos en mi clase. Y primero Dios, nos escuchamos el próximo sábado. Y les deseo que pasen un feliz fin de semana y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, licenciada. También, Igualmente. licenciada, muchas gracias. No,